en materia política petrolera. ¿Qué nos dice? Sí, fíjate, Dair, interesante tu pregunta. Si nosotros revisamos todo lo que ha sido el proceso de desarrollo de nuestra economía petrolera, nos encontramos que existen varias fases. La primera desde 1914 al año 43 con el gobierno de Medina, el conocido Fiti-Fiti. Del 43 al 76 con la conocida política de nacionalización chucuta de Carlos Andrés Pérez. Y del 76 al 99 con la apertura de la política neoliberal de Caldera II. Y una última etapa de la política de apertura petrolera, el sabotaje petrolero, y luego viene la política de plena soberanía petrolera. Nosotros, cuando se impuso la hegemonía de un gobierno popular revolucionario, liderizado por el presidente Chávez, nos encontramos que la apertura petrolera estaba prácticamente vendiendo nuestros recursos, nuestra empresa principal, que es el nervio económico del país. Nos encontramos que el modelo neoliberal iba pues hacia la privatización de la industria. En este sentido... Era uno de los principales objetivos. Sí, en ese sentido los que se estaban beneficiando de la renta petrolera era el capital petrolero internacional. En este sentido nos encontramos con una política petrolera asignada primero por una llamada política de internacionalización que durante 20 años no generó dividendo alguno al país y que implicó una inversión de casi 15.000 millones de dólares a través del circuito SIGO, con las llamadas asociaciones operativas que pagaban 1% de regalía y el impuesto sobre la renta lo cancelaban como si eran una farmacia o una panadería. Igualmente las llamadas convenios de asociaciones estratégicas que estaban manejando pues el crudo está pesado de la faja. Frente a esta situación estaba también la tercerización de los trabajadores petroleros, que el presidente Chávez en su oportunidad lo denunció como un mecanismo de explotación. Y bueno, y esa tasa fiscal que no nos beneficiaba en nada, pues y solamente estaba entregándole a las empresas del capital petrolero internacional, se le estaba entregando nuestra economía petrolera. Frente a esa política, hoy por hoy tenemos una política de plena soberanía petrolera, se ha iniciado la política de la migración hacia las empresas mixtas, que por cierto... La inversión social. La inversión social, no solamente desde el punto de vista de las misiones de ahí, sino también tenemos a una PDVSA industrial que participa en el desarrollo económico del país, tenemos una PDVSA agrícola que participa en el desarrollo económico del país. En fin de cuentas, tenemos un conjunto de políticas donde se reafirma nuestra soberanía y nuestro petróleo hoy en día, no solamente esa renta está al servicio de nuestro pueblo, del desarrollo de las potencialidades de nuestro pueblo en función de una economía diversificada, sino que también nuestro petróleo es un instrumento de integración regional. Hoy por hoy está apalancando políticas como Petrosur, Petroamérica, que está en función pues de la construcción de un mundo multipolar. Ahora bien, diputado, el tema de la energía y el petróleo, recientemente el año pasado vimos campañas para crear conciencia en la población por el tema del uso racional de la energía eléctrica. Allí ha trabajado muchísimo la Comisión Permanente de Energía y Petróleo para crear conciencia, para legislar en esta materia y también para mantener a la colectividad informada, porque no se trata de que no utilices la energía, sino utilizarla racionalmente. ¿En qué etapa o qué balance, qué evaluación ofrece, diputado, de toda la labor que ya se venía realizando desde el año pasado y también cómo ha reaccionado la población ante esto? Sí, fíjate, el año pasado ya se aprobó la ley de uso racional y eficiente de la energía. Esto realmente todos sabemos que Venezuela de América Latina, por encima de Argentina, por encima de Brasil, posee un alto consumo superior a todos esos países que de una u otra manera tienen un mayor desarrollo industrial que el nuestro. Entonces esto nos hace pensar de que de verdad nosotros teníamos un manejo irracional pues de lo que es el uso de la energía por el precio, por todo lo que implica. Esta ley ha contribuido, porque la ley no tiene una carga punitiva, la ley tiene más que todo una carga educativa, y en este sentido, a través de los ministerios, de las instituciones, se viene desarrollando toda una política de concienciación sobre el uso racional de la energía. Hoy por hoy,
está planteado que la energía, pues en el marco de lo que es la irracionalidad del consumo del capitalismo, la energía pase a ser un derecho humano fundamental más que una mercancía. Y yo pienso que esa es una de las tareas fundamentales que a través de los trabajadores de la energía y de las estructuras como el ALBA, Mercosur, hay que irlo planteando y manejándolo de una u otra manera. En el caso de nuestro país, ¿ha variado el comportamiento de los venezolanos con respecto al uso de la energía eléctrica? Claro que sí, las evaluaciones últimas nos dicen a nosotros que se ha reducido el consumo. Y quizás no solo zonas residenciales, sino también zonas comerciales. Zonas comerciales, aquel uso irracional de los sectores luminosos de noche, todo eso se ha venido controlando y de verdad que se obtienen resultados positivos. Con respecto a lo que viene ahora en este nuevo año legislativo, pues seguramente habrán una serie de propuestas por parte de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, puntos importantes que se quieren destacar. Hay convenios internacionales que se han firmado en materia de energía y petróleo que vienen a contribuir con esa garantía de nuestra soberanía, de nuestra energía, de que esos recursos vayan a donde deben ir. Sí, fíjate, una de las diferencias de la política revolucionaria que lideriza el presidente Chávez y en este caso nuestro ministro Rafael Ramírez es precisamente que la política petrolera está asignada por una soberanía, por la defensa de la soberanía de nuestros recursos energéticos. Y en este sentido, toda negociación que se hace está sujeta a la Constitución y a la ley de hidrocarburos. En este caso, las empresas mixtas, donde nosotros tenemos mayoría como Estado, se está desarrollando una política de asociación con estados como Rusia, como China. Precisamente ya se han discutido varios proyectos de empresas mixtas y en el día de hoy se va a presentar en la plenaria de la Asamblea Nacional un proyecto de empresas mixtas con la empresa rusa Gazprom, que es una de las... ¿Qué tipo de convenio? Es para la explotación de áreas donde ellos... Es una empresa de gasificación, la tercera empresa más importante del mundo y la principal empresa de Rusia. Abastece a varios países de Europa del gas y en este sentido para nosotros, aparte de ser un socio desde el punto de vista económico, la presencia de estos estados amigos nos garantizan un muro de contención desde el punto de vista político frente a la irracionalidad de la crisis que presenta el capitalismo norteamericano. ¿Qué participación tendría Venezuela? Sí, mayoría accionista, nosotros, así lo establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Constitución, nosotros somos todo lo contrario de antes, en el pasado. Se tiene más del 50% de las acciones en esta empresa. De tal manera que para nosotros estas empresas mixtas, repito, representan un muro de contención frente a esa política de recolonización del planeta que representa la política exterior de los Estados Unidos. Ya sabemos lo que está pasando en Irak, lo que ocurrió en Irak, sabemos lo que ocurrió en Libia. En Libia no es cierto, como lo difunden ellos, que ellos fueron a Libia producto de que era una dictadura de muchos años. No es cierto que fueron a Irak por imponer la democracia, porque todos sabemos que Estados Unidos ha sido uno de los promotores de las dictaduras militares en el mundo, en el Cono Sur, el Plan Cóndor. Ellos fueron a Libia, invadieron a Libia, masacraron a ese pueblo y asesinaron a su líder, simple y llanamente por el control de los yacimientos petroleros. Libia tiene 115.000 millones de reservas probadas. Ellos fueron por el control del mar Mediterráneo y ellos fueron para desarticular la unidad de los estados africanos. Igualmente lo hicieron Irak por el control de su yacimiento. Ellos tienen un proyecto de ahí que se llama el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, donde es la hegemonía absoluta del capitalismo norteamericano. Y eso se impone a través de... Ellos han sustituido la iniciativa política por la iniciativa militar, que es una de sus fortalezas. Tienen un brazo armado que es la OTAN y en ese sentido ellos lo utilizan para desconocer la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los estados. Nos hablaba de quizás lo que les disgusta, lo que pues ha realizado, la política que ha realizado Estados Unidos en los países petroleros. ¿Qué le disgusta a su criterio a Estados Unidos de la política internacional de Venezuela? Fíjate, la contradicción entre la política exterior norteamericana y la nuestra es que ellos tienen un proyecto de recolonización del planeta, mientras que nosotros tenemos un proyecto de liberación que contempla la defensa de la política de autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los estados. Decía Cicerón, y lo repitió años más tarde Benito Juárez, la paz nace con el respeto al derecho ajeno.
Estados Unidos debe entender que es necesario construir un mundo multipolar, que es necesario construir un derecho internacional donde se respeten los derechos de los pueblos indígenas, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos energéticos. Ellos tienen una política de recolonización del planeta, producto pues de que toda su política exterior, desde su origen hasta ahorita, ha estado asignada precisamente por una política de intervención y de desconocimiento a la autodeterminación de los pueblos. Con la doctrina Monroe, ellos invadieron a México y lo despojaron de la mitad de su territorio. Con la doctrina del Mediterráneo americano, nos convirtieron a nosotros en el patio trasero. Y en fin de cuentas, ahorita tienen su proyecto de seguridad nacional desde el año 2000, donde ya contemplaban, Dair, en el año 2000, ellos contemplaban invadir Egipto y tumbar a Mubarak. Desde el año 2000 contemplaban invadir a Libia y desconocer el liderazgo de Gaddafi. Igualmente Irak estaba Siria, contemplada en el proyecto de crear situaciones de gobernabilidad en estos países para ellos imponer el control sobre estos sitios estratégicos de yacimiento. Fíjate, la cuestión con Irán es por el control del estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 30% de la producción mundial. Entonces nosotros, los venezolanos, a través de la política exterior que realiza nuestro presidente Chávez y nuestro canciller Nicolás Maduro, hemos definido una política de plena soberanía de nuestros recursos estratégicos, defensa de la autodeterminación de los pueblos, defensa de la soberanía de los estados y una política de integración regional que nos permita resguardarnos de esta política militarizada que está utilizando el imperialismo norteamericano en estos momentos. Diputado, ya nos corresponde despedir, pero hay una consulta, o más bien una propuesta que nos envían a través del Twitter que vale la pena mencionarlo, nos los envía Samuel Hurtado, y dice: ¿por qué no se ha promovido el uso de energía solar en los llanos como alternativa para resolver el problema energético? En la Comisión de Energía y Petróleo estamos recibiendo varias propuestas de desarrollo de energía alternativa. Cualquier venezolano, cualquier asociación civil que tenga algunos proyectos que nos permitan a nosotros contribuir con la diversidad pues, del uso de energía, serán bien recibidos. Recibidos en la Comisión de Energía y Petróleo acá en la Asamblea Nacional. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado, el diputado Orangel López.